con lo que estábamos trabajando, que eran las medidas de dispersión. Entonces recuerde que siempre usted ahora en adelante tiene que estar con un cuaderno, con la calculadora, un lápiz, porque se van a ir haciendo preguntas, ¿ya? Y ojalá que vaya practicando en la medida que vamos haciendo los ejercicios en conjunto. Ya, nos toca nuestra clase 6 sincrónica de medidas de dispersión, ¿ya? ¿Qué es lo que son? ¿Cuál es el objetivo? Analizar ciertos datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de ello. Nosotros estamos en la etapa de calcular, ¿ya? Después vamos a ir trabajando en inferir, ¿ya? Entonces, ya. Tenemos acá las medidas de dispersión, como lo habíamos dicho en la clase anterior, a diferencia de las medidas de tendencia central, que las de tendencia central son la media, la mediana y la moda, no son datos de la muestra, ¿ya? Más bien corresponde a un parámetro estadístico, un número, que nos va a indicar algo, si es que nosotros hacemos inferencia de acuerdo al problema. ¿Ya qué nos va a indicar? En general nos va a indicar qué tan cerca o lejos se encuentran los datos respecto a la media. O también podemos ver como un indicador de variabilidad de los datos, o sea, qué tan parecidos o no son los datos entre sí, ¿ya? Entonces, como habla de la media, entonces lo primero que siempre vamos a tener que hacer es calcular el promedio, saber calcular promedio, ¿ya? La clase anterior nosotros vimos la desviación media, ¿ya? Ahí está la fórmula, se dejó una tarea, que felicito porque muchos lo entregaron y muy buen trabajo. Habían algunos detalles en algunos, pero era solamente como de escritura o de orden. Ya de repente cuando hacemos un ejercicio no nos ordenamos mucho, entonces ahí vamos a repasar la desviación media y también vamos a ver hoy día la varianza. ¿Ya? Pero son muy parecidos uno entre sí. La desviación media en un conjunto de datos no agrupados, porque pueden estar agrupados y no agrupados, ¿qué es lo que va a hacer? Tomo mi dato y le resto el promedio y lo veo en valor absoluto. O sea, esa diferencia lo veo como positivo. Esa diferencia en valor absoluto se llama error, ¿ya? En los errores, ¿ya? Y lo sumo y lo divido por el total de datos. Vamos al primer ejemplo. Y la varianza, que lo que es la varianza, es como parecido a esto, pero usted esa diferencia que construyó acá, la eleva al cuadrado. Por eso que aquí la varianza dice al cuadrado. ¿Ya? Lo suma y lo divide por el total de datos. ¿Alguna duda hasta ahí? Fíjese en una fórmula y en otra, que son muy parecidas, solamente que la desviación media es valor absoluto y la varianza es al cuadrado la diferencia o los errores. ¿Duda? ¿Consulta? Ya. Si tiene alguna duda, me dice. ¿Ya? Y paramos y resolvemos la duda. Entonces vamos al primero. Tenemos ese conjunto de datos. Si yo quiero calcular la desviación media o la varianza, ¿qué es lo primero que debo calcular primero? ¿Cualquiera? El promedio. Ya. Tome su calculadora o su lápiz, y si lo hace a mano con calculadora, y me saca el promedio. Y lo publica ahí en mensajería, o si quiere con audio me dice cuánto le da el promedio. Ya, calcula el promedio. Me dio 6. 6. ¿Ya? 6 le dio la Josefa también. ¿Alguien más? Ya. Efectivamente le da 6. ¿Ya? Entonces siempre primero lo que usted quiera calcular, desviación media, varianza, después vamos a ver coeficiente de variación, desviación estándar, siempre el promedio. ¿Ya? Promedio me dio 6. Anótelo, promedio 6. Ya. Ahora vamos a calcular la desviación media. Ya.
La desviación media, recordar que el promedio es 6. Ya, ¿cómo era la desviación media? Tomo cada dato y le resto el promedio en valor absoluto. Entonces digo, 2 menos 6, aquí está el primero. 3 menos 6, ahí está el segundo. 6 menos 6, 8 menos 6, 11 menos 6, en valor absoluto. Dividido en 5, porque son 5 datos. ¿Estamos bien hasta ahí? Profes, a mí ¿Mm? puede ir más lentito, que va muy rápido. Ya. Esta es la fórmula de la desviación media. ¿Sí? Ya. ¿Qué me dice? Bueno, usted ya sacó el promedio. Entonces dice, tome el primer dato 2 y le resto el 6 en valor absoluto. Ya. Con el primer dato tengo listo. Más, tome el segundo dato que está acá, le resta el promedio en valor absoluto. Más, tome el siguiente dato, le resta el promedio en valor absoluto, que está aquí. Tome el siguiente dato, le resta el promedio en valor absoluto. Más, tome el siguiente dato, le resta el promedio en valor absoluto. Ya, hasta acá, hasta lo que marqué. ¿Se entiende? Y se divide en 5 porque son 5 datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Y ahora tengo que resolver los valores absolutos. Aquí hubo un error en algunos que me los pusieron como negativo o positivo dependiendo de lo que me daba. Como es valor absoluto, esto siempre va a ser positivo. Entonces, 2 menos 6 es 4. El paso intermedio antes de llegar acá. 3 menos 6 son 3. 6 menos 6 son 0. 8 menos 6 son 2. 11 menos 6 son 5. Dividido en 5. ¿Ya? Todos tienen que ser positivos ahí. Si me da un valor negativo adentro, digo es positivo porque es valor absoluto. ¿Estamos claros hasta ahí? Tienen que entender todas las partes del ejercicio. Ya. Entonces ahora sume. 4 más 3 son 7, más 2 son 9, más 5 son 14. 14 dividido en 5, 2,8. Esa es la desviación media. Eso lo habían hecho en la tarea de la guía número 2. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere consultar algo? ¿Está todo ok? Ya. Voy a calcular ahora, recordar el promedio, porque eso es lo que tengo que tener en mente. Vamos a calcular la varianza. La varianza, ¿qué es lo que es? Algo parecido a la anterior, pero esa resta que usted forma entre el dato y el promedio, la eleva al cuadrado. La suma y la divide en este caso por 5. Ya. ¿Cómo me estaría quedando aquí en el primero? En el primero, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué tendría que poner? El primer dato menos el promedio. ¿Qué sería? Poner 2 menos 6. Y ese resultado se eleva al cuadrado. Sí. Más, luego sería 3 menos 6 elevado al cuadrado, el resultado, más 6 menos 6 elevado al cuadrado, el resultado. Después sería más 8 menos 6, porque el promedio es 6, elevado al cuadrado, más 11 menos 6 y el resultado elevado al cuadrado. Y dividido en 5. ¿Estamos claros con la varianza? Ese proceso mental. Ya, lo vamos a poner aquí. Ya, yo lo hice entero acá, pero vamos a ir por partes. Entonces, como decía ahí la compañera, decía 2 menos 6 al cuadrado. Listo. 3 menos 6 al cuadrado. ¿Por qué 6? Porque 6 es el promedio. Después digo 6 menos 6 al cuadrado, con ese dato. Después digo 8 menos 6 al cuadrado, con ese dato. 11 menos 6 al cuadrado, con ese dato. Ya, ¿por qué me dio 54 aquí arriba? Lo vamos a hacer intermedio. 2 menos 6 son 4. Pero 4 al cuadrado
es 16. Recuerde que esto me dio 4 y se elevado al cuadrado. Lo dejo positivo porque al ser cuadrado me va a dar positivo, ¿ya? 3 menos 6 es 3 negativo, ¿ya? Pero si usted quiere lo ve como positivo. Ahora si quiere ser más exacto, lo puede ver ahí. Si quiere ser más riguroso, ¿ya? Y eso le da 9. Más, esto me da 0, 0. Porque 0 al cuadrado es 0. En este caso me da 2 al cuadrado es 4. En este caso me da 5 al cuadrado es 25. Y lo divido en 5. 16 más 9 son 25, más 4, 29, más 25, 54. Lo divido en 5 porque son 5 datos, me da 10,8. ¿Se entendió hasta ahí? Ya. Entonces recordar, desviación media, cuando no están agrupados, es el dato menos el promedio en valor absoluto, se suman esos valores y se divide por el total de datos. La varianza es algo parecido. Tomo el dato, le resto el promedio, pero en vez de ponerle valor absoluto, lo elevo al cuadrado. Se suma y se divide por el total de datos. ¿Ya? Yo lo que podría inferir acá, como me dio un número alto, que los datos son dispersos. Y son dispersos, ¿verdad? Porque tengo un 2, un 3, después un 6, un 8 y después salto un 11. No son parecidos los datos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a practicar después de ir infiriendo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando están agrupados? Y especialmente agrupados en tablas con intervalos. Entonces, cuando la desviación media ya determina cuánto varían en promedio los datos de una distribución con respecto a la media aritmética. ¿Ya? ¿Cómo saco la desviación media? Fíjese, tengo aquí esto, y tengo esto, y tengo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es La ese? marca de clase. Ya, entonces lo primero que usted va a hacer, teniendo su tabla, es sacar la marca de clase. Eso es lo primero. Luego tiene que sacar esto, que es el promedio. Y luego usted va a calcular la desviación media y la varianza con esta fórmula, que SF es la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Ya? Y N el número total de datos. Entonces vamos a sacar la desviación media. ¿Ya? La varianza es lo parecido, ¿ya? Que la desviación media, pero aquí recuerde que es la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Si voy muy rápido me dice, ¿ya? Ya. Vamos a calcular la media de dispersión. ¿Ya? ¿Cuál es la primera media de dispersión que vimos antes de la desviación media? ¿Cuál era? La Dafne no entendió. ¿Qué no entendió Dafne? La desviación media, cuando yo tengo datos agrupados, lo primero, antes de calcular cualquiera, es sacar la marca de clase. ¿Ya? Entonces alguien se preguntará, pero profesora, ¿qué es lo que es la marca de clase? Usted tiene aquí un intervalo, por ejemplo, y ahora vamos a poner ahí hasta el 6, y digo, ¿cuál es la marca de clase de este intervalo? Yo le voy a decir 4. ¿Ya? ¿Cómo saqué el 4? ¿Alguien me puede responder? Sumó el 2 con el 6 y lo dividió en 2. Y así se saca la marca de clase. Tomo el inferior y el superior de mi intervalo, lo sumo, me da 8 y lo divido en 2. Ya, listo, entendí la marca de clase. Y el promedio es un poquito más, tengo que hacer otras cosas, ¿ya? Pero al menos la marca de clase entender. Y la desviación media es con valor absoluto, la diferencia entre la marca de clase y el promedio por la frecuencia. Luego para cada intervalo eso. Sumo los valores y lo divido por el total de datos. ¿Se entendió, Dafne? La desviación media.
Y la varianza es como parecido a la anterior, pero en vez de poner valor absoluto aquí, elevo al cuadrado esa diferencia. Multiplico por la frecuencia, sumo los valores y lo divido por el total de datos. ¿Ahí sí? ¿Se entendió? Ya. Ahora, vamos al ejercicio que está acá. ¿Cuál? Tengo ese conjunto. Ya. Entonces, vamos a calcular las medidas de dispersión. Tengo ahí rango. ¿Se acuerda que lo primero que vimos fue el rango? ¿Qué es lo que era el rango? El dato mayor menos el dato menor. Como es intervalo, yo miro. ¿Dónde termina? En el 7. ¿Dónde empieza? En el 3. Los restos y ese es mi rango. ¿Duda con el rango? Ya. Ahora vamos a los que hay que entrar un poquito más en trabajo. Promedio, ¿ya? Y la marca de clase, ¿ya? Vamos a poner aquí un ladito aquí que no lo puse. Marca de clase. ¿Cuáles son las marcas de clase? ¿Las tiene en mente? ¿Las puede calcular? ¿Las marcas de clase? Ya. Ahí téngalo en mente, ¿ya? Porque lo vamos a preguntar. Promedio. Para calcular el promedio necesitamos las marcas de clase. Entonces las vamos a poner aquí. Ya. ¿Cuánto sería la primera? Me dijeron 3,5. ¿Cuánto sería la segunda? 4,5. ¿Cuánto sería la tercera? 5,5, 6,5. Aquí está el desarrollo de calcular la marca de clase. 3 más 4, 7, dividido en 2, 3,5. 4 más 5, 9, dividido en 2, 4,5. 5 más 6, 11, dividido en 2, 5,5. 6 más 7, 11, y la mitad, 6,5. ¿Estamos bien? Entonces, cuando usted tiene un intervalo, una tabla con intervalos, lo primero es la marca de clase. Ya, promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? ¿Se acuerdan? Esta es la F chica y esta es la F grande. ¿Cómo sacamos el promedio de esto? Porque tiene que saber sacar promedio de esto, porque es parte del test que tiene evaluado con entrega el viernes. ¿Qué hago yo para sacar el promedio? Profe, no sé si estoy segura, pero se suman los números de la F chica ¿Ya? o no. Eso Y va se abajo. divide, No, mm, esa suma iría abajo, en la división. sí, Pero arriba, ¿cómo construyo la parte de arriba del se promedio? multiplican la F chica por la F grande. No, la F chica por la ¿No? marca de clase. Por eso hay que construir la Ah, marca de clase. ¿Ya? Por eso es que es importante la marca de clase. Estaba casi. ¿Ya? Súper bien. Por eso es que la marca de clase es importante. Lo primero que tienen que hacer es construir la marca de clase, porque me sirve para sacar el promedio. Y teniendo el promedio y la marca de clase, me sirve para sacar todo lo otro. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Promedio. Oye, esta se ve grande, pero lo vamos a ir paso por paso. Promedio. Tomo mi primera marca de clase y la multiplico por la frecuencia, que en este caso es 5. Aquí está. Tomo la segunda marca de clase, que es 4,5, y se multiplica por 9, porque es la segunda frecuencia. Tomo la tercera marca de clase, 5,5, lo multiplico por 11. Tomo 6,5, lo multiplico por 18. ¿Y por qué puse 43? ¿De dónde saqué el 43? La suma de la frecuencia. Claro, como yo le puse a la acumulada, podría haber pensado que es la última de estas, o haber sumado estas, y esas me da 43. ¿Por qué recalco acá? Porque algunos pueden ponerme que dividen 4, porque piensa que se divide por el total de intervalos, y no es por el total de intervalos, es por el total de la F chica. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hasta aquí? ¿Lo que yo expliqué recién? Ya. Resolvemos las multiplicaciones y luego sumamos.
esta multiplicación me dio 17,5, esta multiplicación me dio 40,5, esta multiplicación me dio 60,5 y esa multiplicación me dio 117. La suma de los 4 me dio ese número, dividido en 43, me da 5,48, sería el promedio. Y si yo contextualizo ese número, tengo que escribir de acuerdo al contexto de la tabla. Entonces la tabla me está hablando de longitud y tornillo. Entonces sería el promedio de los tornillos es 5,48 centímetros de longitud. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Hasta acá el promedio, solamente sacar promedio es parte de la unidad anterior que estábamos trabajando. ¿Ya? No hay nada nuevo hasta ahí. Ahora vamos a la fórmula. Ya. Yo voy a poner aquí la marca de clase, recordar, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Ya. ¿Y el promedio? ¿Cuánto nos dio el promedio? 5,48. Y voy a poner aquí el promedio 5,48. Que no se me olvide. Ya. Voy a sacar la desviación media. La desviación media dice, tome la marca de clase y le resta el promedio. O sea, voy a tomar esto y le resto el 5,48. Me da un valor, lo veo como positivo y lo multiplico por 5. Esa era parte de la tarea que se entregó la semana pasada. ¿Sí? Hago lo mismo para cada intervalo, lo sumo y lo divido por el total, que sería en este caso 43. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Se entiende lo que se está haciendo? Ya. Vamos a poner los datos. La desviación media tiene que darle esto. ¿Ya? Pero lo vamos a ir haciendo a poquitito. Entonces, esto es lo que construyo primero. ¿Por qué construí esto? Digo, 3,5 menos 5,48 por 5. Hasta acá, este primero. ¿Se entendió cómo se construyó? ¿Se entendieron los números de dónde se sacó? Ya. Más, segundo intervalo, 4,5 menos el promedio en barrita, valor absoluto, por 9. ¿Por qué 9? Porque es la segunda frecuencia. Tercer intervalo, 5,5, la marca de clase, menos el promedio, por la frecuencia, que es 11. Más 6,5 menos el promedio, que es este, por 18. Ya. ¿Cómo resuelvo esto? Resuelvo esto primero y luego lo multiplico. Ya. Entonces me va a quedar, esto que está acá es 1,98 por 5, más 0,98 por 9, más ese me da 0,02 por 11, que era ese, más 1,02 por 18, dividido en 43. ¿Por qué? Porque son 43 datos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? Y ahora, Profe, dígame, soy yo la pía. dígame. Que no entendí, ¿me podría explicar de nuevo? Ya, sacamos la marca de clase y el promedio. Le voy a poner aquí que el promedio es 5,48. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Ya. ¿Qué dice la desviación media? Dice, mire, tome su primera marca de clase, le resta el promedio y lo multiplica por la frecuencia. Y así lo hace para todos los intervalos. Entonces, lo primero que escribí aquí fue barrita, 3,5 menos 5,48 por 5. Porque 5 era la frecuencia. ¿Estamos claros hasta ahí? sí, Y hago lo mismo para el otro intervalo. Entonces, el otro intervalo, ¿qué sería? 4,5 menos 5,48 en barrita por 9, porque 9 es la frecuencia. Ahí. Luego más el otro intervalo, 5,5 menos el promedio, ahí está, en barrita, por 11, porque 11 es la frecuencia de ese intervalo. Más
6,5, que es la marca de clase, menos el promedio en barrita por 18. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Quedó más claro? ¿La pía? Sí, profe, ahora sí entendí. Ya. Ojo que es con la F chica, ya, porque alguien podría ocupar esta, y esta es la acumulada. Esta lo ponen ahí como para que uno como que se confunda, ya, esta nunca se va a ocupar. Entonces, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo resuelvo? Resuelvo lo de adentro primero. Entonces, cuando usted tome su calculadora y diga 3,5 menos 5,48 le va a dar negativo, pero como es barrita, lo deja en positivo. Y lo multiplico por 5 en este caso. Usted resta esto, le da 0,98 negativo, pero como es barrita, lo deja positivo por 9. Más 5,5 menos 5,48 le da 0,02, positivo por 11. 6,5 menos 5,48 le da 1,02 por 18. Entonces, ahora usted qué tiene que hacer? Resolver las multiplicaciones y luego suma los resultados, lo divide por 49, por 43, perdón, y le da 0,87. Esa es la desviación media. Duda, consulta, porque eso usted lo hizo en el ejercicio que se entregó en la guía anterior. Estamos repasando nomás, desviación media. ¿Alguna duda, Josefa? ¿Entendió bien o voy más lento? Ya. ¿Estamos claros? Ya. Ahora vamos a ir a la varianza. Que la varianza lo que va a cambiar es que aquí en vez de poner rayita, elevo al cuadrado. O sea que este resultado que me dio se eleva al cuadrado. ¿Ya? Entonces, muy parecido. Ya. Vamos a poner aquí, esa es la fórmula. ¿Ya? Parecida a la otra, pero en vez de poner rayita, que es valor absoluto, se eleva al cuadrado. Ya. Entonces acá yo voy a poner de nuevo mi marca de clase que la voy a utilizar. 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. ¿Y qué otra cosa necesito? Necesito el promedio. Recordar que el promedio era 5,48. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Que esos son los datos que tengo? ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Ahora vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué es lo que dice? Dice, aquí, tome la marca de clase. 3,5. Le resta el promedio, que es ese. Pero en vez de poner barrita, lo eleva al cuadrado. Por la frecuencia. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos claros hasta Sí, ahí? profe, está todo claro. Ya. Y así voy haciendo con los otros intervalos. Entonces me concentro. ¿Cuál es la marca de clase del segundo? 4,5. Le resto el promedio, lo elevo al cuadrado por 9 en este caso, porque 9 es la frecuencia. Me voy con el tercero. 5,5 es la marca de clase, le resto el promedio, lo elevo al cuadrado, pero este lo multiplico por 11, porque 11 es la frecuencia. Más el último ahora, 6,5, porque es la marca de clase, menos el promedio, lo elevo al cuadrado por 18. Hasta ahí lo único que hice fue, de los datos que tenía, ponerlo en la fórmula y estar hasta ahí. ¿Se entendió? Porque es importante saber poner los datos. Si los coloco mal, me va a dar mal un resultado. ¿Hasta ahí se entendieron por qué nacen esos datos? ¿De dónde salen? Aquí estamos solamente haciendo bien la lectura de la fórmula. ¿Ya? Si tiene duda, me avisa. ¿Ya? Y yo le explico. Continuamos. ¿Qué tengo que resolver primero acá? Resuelvo esta diferencia, la elevo al cuadrado y al final multiplico. Ojo con eso, el orden de la operatoria. Ya, teníamos eso. Entonces hago la diferencia.
Fíjese que este número son los mismos que me estaban dando antes en la desviación media, porque habla de diferencia, ¿ya? Los puedo dejar negativos si es que me dan negativos o positivos si me dan positivos. Pero dice que ahora esa diferencia la eleva al cuadrado, ¿ya? Entonces, este número que está acá, usted tome su calculadora ahora para que vea por qué me resultó ese número. Tome su calculadora y diga 1,98 al cuadrado. Y el resultado lo multiplica por 5. Tiene que darle esto. ¿Le dio eso? Si no se acuerda del cuadrado en su calculadora o no tiene el cuadrado, pone 1,98 por 1,98 por 5. Y el resultado final tiene que darle esto. ¿Le dio ese resultado? ¿Lo hizo? Más lento. Sí, profe, dio eso. ¿Ah? ¿Le dio eso? Ya, Me dio eso. ya. Josefa, ¿no entendió nada porque iba muy rápido o algo entendió? Ah, ya, ya. Veamos el segundo valor. Tome su calculadora. Vamos a calcular este. Digo, 0,98 al cuadrado, que quiere decir que usted lo multiplica así, y luego por 9. Tiene que darle este valor. ¿Le dio ese valor? Que no se confunda. ¿Le dio ese valor? ¿Sí o no? ¿Lo hizo? Yo lo coloco positivo, no me fijo en el signo negativo porque esto es al cuadrado. Ya. El de acá, para que me dé este valor, sería 0,02 por 0,02 por 11. Multiplica esos tres números y tiene que llegar a este. ¿Llega a ese número? Y luego este último número que apareció acá, ¿por qué aparece? Este número, 1,02 por 1,02 por 18. Y ahí le da ese. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda, consulta, que no haya entendido algún número de los que aparecieron ahí? ¿Está claro? Ya. Ahora lo último que tiene que hacer usted, suma estos cuatro números y lo divide en 43. ¿Por qué era 43 acá? ¿Por qué era 43? Porque es el total de las frecuencias. Total de las frecuencias. ¿Por qué recalco esto? Porque en general hay veces que me lo dividen por 4 por la cantidad de números que sumo acá. Ya, no, es por el total de las frecuencias. Ya, sume y divida por 43. ¿Cuánto le da? Vamos, la última parte. ¿Ya? Ya. Le tiene que poner 1,092, porque si le pone el punto es separación de cifra. ¿Ya? Y aquí son comas. ¿Ya? Ojo con eso, porque hay algunas calculadoras que el punto que sale en la pantalla es coma decimal y la coma es separación de cifra. ¿Lo hizo? ¿Llegó al mismo? Claro, sí. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces le daba ese valor y lo divide y le da 1,092. Duda hasta aquí, consulta. ¿Quedó claro la diferencia entre una fórmula y otra? Todo clarito.
Ya. Entonces, ya, yo hice más cortita esta clase, con un ejemplo en cada uno, ¿ya? Para que lo pudiéramos hacer tranquilo, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de grabar, ya terminó, ¿cierto?